Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos aquí al sociólogo y ensayista Felipe Arocena, que se dedica a la sociología de la cultura y a la sociología del desarrollo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República e integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, con varios libros publicados y distinguidos. Hoy nos viene a presentar su último libro, Breve Autoficción Intelectual, Ensayos de Sociología de la Cultura. Es un libro en el que Felipe Arocena nos cuenta su mirada sobre América Latina y Uruguay, desde su formación profesional, desde su experiencia académica y desde su modelo de identidad como sociólogo. El libro incluye 7 ensayos en los que surgen sus intereses, sus interrogantes acerca del rol de la cultura en los procesos de desarrollo, sobre los caminos para construir democracias multiculturales en esta sociedad del siglo XXI y también cómo pensarnos desde la aceleración tecnológica contemporánea. Muy bienvenido, Felipe Arocena, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes a ti, buenas tardes a la audiencia, un gusto estar en la 30, radio que escuché tanto durante la dictadura, con esa voz tan particular de Germán Araujo. Acá lo tenemos, yo te decía, lo tenemos atrás, nuestro. Bueno, un placer recibirte y preguntarte por qué decidiste, como Bourdieu, que no sea una biografía, sino titulaste autoficción. A ver, empecemos por el título del libro, ¿no? El título del libro se corresponde con el título del primer capítulo. Se titula Una breve autoficción intelectual. Y yo lo llamo de autoficción por la razón de que cuando uno habla de biografía tiende a pensar de que una biografía es un relato objetivo de algo que fue ocurriendo a lo largo de la vida de uno que está escribiendo esa narrativa. Pero es engañoso porque toda biografía es un recorte arbitrario de algunos eventos, de algunos momentos, por lo tanto ya de entrada no es objetiva, es un recorte subjetivo de algunas cosas que a uno le parece más interesantes que otras, con la perspectiva además del tiempo, que prioriza cosas que en el momento que se vivieron quizás no se priorizaron. Entonces hay una cierta corriente ahora teórica que habla de autoficción, en el sentido de que la biografía es una ficción. Cuando uno habla de sí mismo, es una autobiografía, por lo tanto, una autoficción. Intelectual porque se refiere más bien a vivencias y a toda mi formación de cómo me fui convirtiendo en sociólogo. En sociólogo, sí. Empezás con un viaje que haces a Europa, pero no con la decisión de ser sociólogo, sino arquitecto. ¿Qué pasó ahí en el camino? ¿Por qué decidiste ser sociólogo, no? Sí, yo pensaba seguir la carrera de arquitectura. Mi abuelo fue un arquitecto bastante renombrado, se llamaba Guillermo Armas, y la sombra de mi abuelo era muy fuerte en la familia, por lo tanto yo seguí esa tradición. Y en el momento en que yo terminé preparatorio, se llamaba en aquel momento, ¿no? el sexto, ¿no? Sí. Era plena dictadura y hubieron 2 años en la Universidad de la República que se pusieron examen de ingreso. Había un filtro y yo di el examen de ingreso para arquitectura, lo salvé y ahí decidí tomarme un año sabático. Y ese año sabático cambió totalmente mi interés por mi actividad futura con la cual me iba a ganar el trabajo. Era el año 82 y en el 82 aterricé en París. Y ahí me encontré con una realidad que para mí fue muy, muy novedosa, en el sentido de que no la conocía porque Uruguay estaba muy cerrado a lo que pasaba en el resto del mundo, a lo que pasaba en América Latina, y París era casi como uno de los centros más principales de todo el exilio latinoamericano, el exilio político latinoamericano. Y ahí me enfrenté con esa realidad, fui aprendiendo, me fue entusiasmando, y creo que esa es
el principal germen por lo cual me convertí después en sociólogo. En sociólogo. Mira que este viaje tuvo, entonces, cambió tu destino, cambió tu proyecto de vida, quizás. Sí, eso es lo bueno de que tienen los viajes, ¿no? Claro. Muchas veces cuando uno hace fue un viaje largo, además me iba a tomar un año entero, y por suerte me cambió, me transformó y volví bastante diferente de lo que era cuando salí. Con la perspectiva de 40 años, después uno piensa, bueno, quizás lo que yo pensé que era un cambio tan grande, en el fondo no fue tan grande, ¿no? Sí, en la perspectiva del tiempo uno ve cómo se va manteniendo algunos rasgos en la propia identidad a pesar de los cambios, ¿no? Claro. Esos rasgos que lo hacen sentirse a uno como que mantiene un hilo conductor a lo largo de su vida, a pesar de los cambios. A pesar de los cambios. Pero eso lo ves con el tiempo, tomando perspectiva, analizando. ¿Y cómo te marcó esa estadía que también estuviste por Brasil para el doctorado que hiciste? Sí, claro. Bueno, capaz que tenés que contarnos algo antes, me salté algo. Sí, la dictadura intervino la Universidad de la República y algunas carreras las suprimió. Claro. La carrera de sociología la suprimió directamente. Por lo tanto, en Uruguay, si alguien quería estudiar sociología, no podía. Había apenas unos cursos en la Facultad de Derecho de muy mala calidad, con una censura muy grande, y en la Facultad de Derecho intervenida por la dictadura. Y yo tenía ganas de estudiar sociología, entonces, ¿dónde lo podía hacer? Claro, sí, sí. Y en aquel momento habían algunos centros privados de investigación, que por ejemplo uno era el CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, otro era el CIESU, Centro de Investigaciones de Estudios sobre el Uruguay, que tuvieron un rol muy fuerte en la enseñanza de la sociología y de la ciencia política y del trabajo social un poco en menor grado. Y en estos centros privados yo me fui formando, como sociólogo, y en determinado momento había un convenio entre el CIESU y otro centro en Brasil que nos permitía acceder a un curso de posgrado, a una maestría. Claro. Y ahí por esa razón me fui a hacer un posgrado nada menos que a Río de Janeiro. Claro, sí, ciudad maravillosa te fuiste. Sí. Pero también estuviste por Estados Unidos y viviendo, dando clase. ¿Cuál fue tu experiencia en Estados Unidos? Quiero hablar del libro, pero me parece... Esto es el libro, pero ¿no? es parte, claro, es parte del libro esto también, ¿no? Sí, yo tuve suerte de haber vivido muchos años fuera de Uruguay. Sí. Y cuento en el libro que a pesar de haber tenido oportunidades de quedarme por periodos de más tiempo, de más largo tiempo, siempre al final volvía. En Estados Unidos viví casi 4 años, en Brasil viví casi 5 años sumándolos todos, en Europa viví más de un año y medio, 2, pero siempre vuelvo. Sí, siempre vuelvo. Te tiraba, Uruguay de alguna manera, me encanta, las raíces Y Estados Unidos, el mundo académico de Estados Unidos, yo no estudié ahí, trabajé en Estados Unidos, es un mundo muy distinto al de la universidad de acá. Entre los cambios más importantes para mí, que yo ya era docente en Uruguay, es que normalmente las carreras, o donde uno enseña en Uruguay, dentro de una carrera disciplinar, uno enseña para quienes están siguiendo esa carrera. Por ejemplo, en la carrera de sociología, yo enseño para futuros sociólogos. Claro. Quien enseña en agronomía, enseña para futuros ingenieros agrónomos. Y así sucesivamente. Pero en Estados Unidos hay muchas materias que son para gente que proviene de carreras muy diversas. Entonces yo tuve que enseñar para gente que venía, no que se iba a formar como sociólogo o socióloga, sino que venía de computación, que venía de arquitectura, que venía de la medicina, de la psicología. Y eso para mí fue una novedad muy grande y un desafío. Un desafío porque tuve que cambiar mucho mi lenguaje, mi manera de transmitir lo que yo daba en mis clases a gente que casi no sabía nada de la disciplina de la sociología. Y eso creo que de las consecuencias buenas que tuvo fue, yo menciono una frase en el libro que es intentar transmitir las ideas como se las transmitiría a mi abuela, ¿no? Entonces, cuando un estudiante venía, si tengo un proyecto, que quiero hacer tal cosa,
vengo a explicar la Sí. lectura que hice, y venía con un lenguaje medio complicado, ya no, a ver, explícamelo como si se lo explicarías a tu abuela. Claro, ¿no? claro, Y, sí, sí. y de esa manera yo creo que aprendí a entender, a utilizar un lenguaje que sea bastante comprensible, Claro. fuera de ese lenguaje muy Un lenguaje endógeno, muy de esa universal, jerga. digamos. Sí, porque los científicos tenemos Claro. todos nuestro pequeño lenguaje con palabras raras, con Sí, palabras sí, sí. difíciles, que solamente las No, entendemos pero entre el nosotros. libro es muy accesible. Eso es lo que intento, claro. Me parece, digo, no tengo formación sociológica, pero me parece que es para todo público. Claro. Apuntás a eso, ¿no? Te cuento una anécdota de Estados Unidos. Dentro de este pool de estudiantes muy diversos, en Estados Unidos también en las universidades se valoran mucho los deportistas. Sí. ¿no? Y casi que hacen la carrera sin estudiar mucho, porque Claro. el que es muy bueno y que juega en el equipo Sí, de sí, básquet sí. de la universidad, como que va Claro, casi que casi, piloto sí, automático. sí. Bueno, y un día voy a empezar la clase y llega un moreno grandote, 2 metros y pico, con los pantalones medio a la cintura de los glúteos, bermudas, caminando, arrastrando los pies, con un gorro de esos de sol, ¿no? Una remera muy larga, y se sienta en la última fila de la clase y abre un diario. Sí, sí. Y estaba en mi clase. Claro, y vos Sí. qué sorpresa la tuya. Entonces, bueno, estaba todo tolerable hasta el diario no. Claro, sí, sí. No puede aceptar que venga un estudiante a abrir un diario. Sí, sí, sí. Entonces, le pedí Había ciertas normas que había que le pedí que cerrara el guardarlas. diario, lo cerró, yo no sabía quién era, ¿no? Claro. Lo cerró no de muy buena gana, pero lo cerró. Capaz que era una estrella de la NBA. Y se quedó durmiendo más o menos en la última sala. Claro, era la estrella del equipo de básquetbol Claro. de la Universidad de la República. Claro, claro, sí, sí, y vos lo desconocías. Que a pesar de ser jugador de básquetbol, tiene que por lo menos estudiar. hacer que, Claro, que sí, pasa sí, por las sí. materias. Fue una anécdota pintoresca la que te tocó, ¿no? Sí, después si querés te cuento otro, si no pasamos a otro tema, pero... No, contame. Bueno, sí. yo el 11 de septiembre, sí. cuando explotaron las Torres Gemelas, los aviones impactaron... ¿Estabas allí? Estaba en mi oficina en la facultad. Ah, mira. Y yo no sabía nada, me golpeé en la puerta sí. y me dicen, Arocena, tenemos que evacuar la universidad, pasó esto y esto y esto. Sí. Yo me fui a mi casa, como todo el sí, mundo sí, de claro, Unidos, estaba también, conmocionado todo. Nos prendimos a la televisión, nos pasamos horas viendo la televisión, que es lo que estaba sí, ocurriendo. Sí. Bueno, pero al día siguiente yo tenía que dar clases. Claro. Y tenía la opción de dar o no dar clases, porque muchos docentes decidieron no dar clases. Claro. Pero como mi materia era sobre sociología, sobre ciencias sociales, sí. me parecía que no podía dejar de ir y dar clase y tratar el tema tema que era tan trascendental, claro, es un tema tan profundo, sí, tan que dio para hablar tanto tiempo. Y fue una clase para mí muy removedora, porque claro, cuando uno le atacan a un país de esa manera, ¿no? Claro. Se produce esa sí. conmoción. Estaban todos los estudiantes completamente trastornados y no entendían qué es lo que estaba pasando, y yo tampoco entendía mucho, ¿no? Pero tuvimos una charla y un intercambio de ideas muy profundo que a mí me marcó hasta el día de hoy. Fue difícil, claro. pero finalmente muy alentador y para mí muy marcante. Sí. Desde el punto de vista emocional. Claro, sí, es que no sé cómo te animaste a dar clase ese día, porque debía de ser un día muy especial. Fue un día especial a nivel mundial, más me imagino estando en el lugar de los hechos, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí junto a Felipe Arocena presentando su libro Breve Autoficción Intelectual. Vivencias. Entrevista. Continuamos junto a Felipe Arocena, presentando su libro Breve Autoficción Intelectual. Y algo que tú señalás, Felipe, en tu libro es que acá la investigación desde Uruguay gira en torno a la región y no se mira en forma profunda el resto del mundo, ¿no? Es algo que me quedó ahí un poco reflexionando sobre lo que decís.
Y la pregunta es la siguiente, si seguimos de alguna manera siendo aquella aldea como pensaban los intelectuales del siglo XX, por nombrarte a Herrera y Reisí, como uno de esos pensadores que decía eso en aquel entonces. Tonto video, decía Herrera y Reisí. Sí, sí, éramos sí. tonto video. Claro. Sí, estamos bastante autorreferidos en la investigación que hacemos. Tenemos un déficit muy grande para entender e investigar qué es lo que pasa en las dos regiones que van a marcar el siglo XXI, que son India y China. Claro. India tiene 1.200, 1.300 millones de personas y China lo mismo. Y recién ahora, por suerte, la Universidad de la República creó una cátedra Confucio, en donde se empieza a acercarse un poco a China, un poco sobre todo creo que a través de la literatura y de alguno de los idiomas, pero es muy reciente y no hay nada sobre India. Estamos como de espalda, ¿no? Yo estuve hace 4 años en India, escribí sobre India, y me acuerdo que en aquel momento escribí un artículo, escribí un capítulo de libro que se publicó en Estados Unidos, y me acuerdo que buscando bibliografías sobre latinoamericanos que hubiesen escrito sobre India, claro. Estoy hablando hace más o menos 4 años, lo único casi que había eran los trabajos de Octavio Paz. Mire. Que él fue embajador en la India, y por esa razón escribió claro. muy bien sobre la India, tiene unos libros fantásticos. Entonces sí, somos muy endógenos, estamos muy eurocentrados, lo cual es un gran problema, porque siendo un país tan pequeño, tenemos que tener una apertura mucho mayor a lo que pasa afuera. Y dada esa apertura que tenemos que hacer, también nos planteas en el libro qué significa ser moderno en Latinoamérica en este siglo XXI, un siglo rodeados de inteligencia artificial, de nanotecnología, de avances, también rodeados un proceso importante de globalización. ¿Qué significa? Y tiene que ver con esto que veníamos diciendo, ¿no? Sí, en el segundo capítulo que se titula ¿Qué significa ser moderno para un latinoamericano del siglo XXI? Ahí yo básicamente reflexiono sobre una idea central, que es que fundamentalmente es la innovación tecnológica la que determina qué es lo que consideramos o no consideramos moderno. Y creo que la tecnología, como si fuese una especie de agujero negro, va teniendo impacto sobre toda nuestra vida social, sobre nuestra cultura, sobre nuestra política, sobre las relaciones sociales. Y la aceleración tecnológica hoy en día es exponencial, es muy rápida, y creo que es una de las conversaciones más importantes que tenemos que dar en los próximos años. Y en ese sentido, en América Latina estamos bastante retrasados en la información de lo que está pasando en la innovación tecnológica, y creo que ahí tenemos que apurarnos también. Claro, porque además todo va quedando obsoleto, hasta a nivel educativo es complicado, ¿no? Sí, y lo que pasa es que también hay una segunda idea que está vinculada a la primera, es que a mí me interesa mucho entender cómo se conjuga este avance de la innovación tecnológica, que rápidamente se globaliza. Claro. En pocos años se globaliza. Hace 10 años casi no había iPhones. Claro. ¿no? Y hoy hay casi 1.000 millones de iPhones en el mundo, ¿no? Sí, los smartphones ya están parte de nuestra vida. Y cómo eso se puede conjugar con una identidad de ser uruguayo, por ejemplo, o con una identidad de ser brasileño. ¿Cómo se conjuga esa relación entre lo global y lo local? La identidad global, la identidad local junto con la tecnología global. Y es una tensión que estamos permanentemente... Y hay una línea ahí que se está traspasando continuamente también, ¿no? Sí.
Y también parte de lo que nos planteás es que seguimos en América Latina siendo somos subdesarrollados, es la pregunta, ¿seguimos siéndolo? Es parte de la temática que también nos planteás, ¿no? Es una sección un poco provocativa que está en el libro, que nos invitas a reflexionar. Precisamente. y yo suelo formular la siguiente pregunta cuando trato esto en mis clases, sí, o cuando hablo con colegas y con gente que no es de la disciplina. Le pregunto, ¿tú sos un subdesarrollado?, le pregunto. ¿O tú aceptarías que tu hijo es un subdesarrollado? No, ¿cómo va a ser un subdesarrollado mi hijo? De ninguna manera. Y entonces, ¿por qué aceptás que Uruguay es un país subdesarrollado? ¿En función de qué criterios aceptamos y definimos que un país es subdesarrollado? ¿En función de la riqueza que un país tiene? Bueno, pero si un país tiene más riqueza que otro, no tiene por qué ser uno más desarrollado que otro, no es más rico que otro. Claro. ¿En función de qué otro parámetro podemos establecer si un país es desarrollado o subdesarrollado? ¿En función del poder que tiene, de las armas? Bueno, pero entonces un país es más poderoso que otro, pero no más desarrollado que otro. Es decir, a donde voy es, la idea de desarrollo es una idea compleja, es una idea que la estamos utilizando de manera acrítica. Es un concepto que viene dado fundamentalmente por reflexiones personales de Estados Unidos y Europa. Claro, también. Es una reflexión que está sobre todo centrada en los países más ricos, y porque son más ricos piensan que son más desarrollados. O más poderosos también. Y los indicadores que están utilizando para el desarrollo, como lo decía el Premio Nobel de Economía, decía, no puede ser que sigamos utilizando estos indicadores para saber si un país es más desarrollado que el otro. Por ejemplo, el PBI. Claro. ¿No? Solamente el crecimiento económico puede ser ¿Y qué pasa con el desarrollo, ¿no? cultural? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo? Bueno, ahí justamente depende cómo entendamos la cultura, pero ahí de nuevo América Latina y Uruguay en particular, del punto de vista de su creación cultural, es muy muy potente, ¿no? Hemos innovado y hemos influenciado al resto del mundo con nuestras producciones culturales. Ahí podríamos, ¿no?, contestar tu pregunta, capaz no considerarnos subdesarrollados. Exactamente. Nos quedamos contentos, ¿viste? Si vamos razonando, pero, como nos hace razonar. García Márquez, Cortázar, ¿no? Onetti, ¿no? Sí. Torres García, los muralistas mexicanos, Piazzolla, ¿no? Sí, tenemos una riqueza cultural enorme, con la cual el tango, un bagaje ¿no?, histórico importantísimo, con lo cual influenciamos al resto del mundo. Entonces, eso vuelve a decir, bueno, ¿por qué somos subdesarrollados? ¿Desde qué punto de vista uno acepta que es subdesarrollado? Y yo creo que en el fondo es una categoría muy racista, muy etnocéntrica, creada en los países más ricos, para hacernos creer que nosotros somos inferiores y que ellos son los modelos a los cuales hay que imitar. Entonces, hay que discutir ese concepto de desarrollo. Y es parte de lo que nos haces a través de tus páginas. Yo te decía, me encantó tu libro, porque nos invitas permanentemente a reflexionar, a pensar dónde estamos parados, hacia dónde vamos, ¿no? Que a veces es difícil y es un tema de debate, que es importante que se haga a nivel individual y a nivel social también, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí dialogando con Felipe Arocena. Continuamos junto a Felipe Arocena, presentando su libro breve, Autoficción Intelectual.
Yo te decía, estábamos fuera del aire, te quería preguntar, porque tú tratás el tema de las instituciones, de la cultura y el fútbol en uno de tus capítulos, y si estuviéramos en una película donde estuvieran estos tres elementos presentes, ¿qué peso tiene el fútbol o qué peso juega el fútbol en nuestro país frente a las instituciones, a la cultura? ¿En qué rango lo ponemos? ¿Dónde está ubicado? Y el fútbol es parte del ADN de la sociedad uruguaya y de la cultura uruguaya. En el libro hay un capítulo que se titula solamente 3 países latinoamericanos lo lograron, instituciones, cultura y fútbol. Cultura y fútbol, sí. Y lo que intento transmitir en ese capítulo es, en primer lugar, la importancia que tiene el fútbol en la sociedad uruguaya. El fútbol para los uruguayos es más importante que la política, y la política es importante, pero el fútbol es más importante. Lo vimos el año pasado, y con el Mundial lo vimos. Exactamente. Separó el país. Exactamente. Está por debajo de la familia es lo más importante para los uruguayos, y el trabajo y la salud, y después viene la importancia del fútbol. Claro. Es decir, que hay una importancia no exagerada, es parte del uruguayo. Del ADN, como decías. Del ADN. Está. Lo que me interesaba en este capítulo es analizar qué vínculo tenía la cultura con los éxitos o los fracasos del fútbol uruguayo. Sí. Y creo que en la última etapa del fútbol, lo que podemos llamar la era de Tavares, el factor cultural fue decisivo para lograr los éxitos que se lograron, transformando la cultura de los jugadores, fomentando que los jugadores siguieran estudiando, se desarrollaran intelectualmente, creando una cultura de equipo, en donde los líderes un poco, digamos, los líderes que imponían demasiado al resto del grupo fueron un poco matizados. Se generó una cultura de respeto, una cultura de tolerancia, una cultura de equipo. Incluso cuando vemos hablar a los jugadores, se expresan de una manera bastante cultivada, ¿no? Claro. Y ese cambio cultural me parece que influyó mucho en los éxitos de la última etapa. ¿Qué quiero decir? Que antes lo que se priorizaba era más bien aquel jugador que venía del barrio, que tenía talento, pero que no tenía que esforzarse mucho. Y el esfuerzo por entrenar tampoco era demasiado grande, bastaba con ser uruguayo y tener cierto talento, y que eso nos iba a dar los éxitos. Pero terminamos fracasando cuando nos agarró Holanda y después Dinamarca, que nos dio un paseo de fútbol total. Y últimamente creo que justamente esta idea de ver cómo la cultura influyó en los éxitos recientes es un poco el objetivo de ese capítulo. Y no me quiero quedar sin ningún capítulo sin analizar, pero no sé si nos va a dar el tiempo a todo. Quiero también tocar el capítulo que hablas del aborto, del matrimonio homosexual y de la marihuana. 3 leyes que se han aprobado en los últimos tiempos en nuestro país. Analizás cuánto había de nuevo y cuánto hay de viejo en todo esto. Y te pregunto, ¿cuánto pesaron las generaciones jóvenes en alcanzar estas leyes? ¿Cuánto incidió, que tú también haces referencia, el trabajo de lobby, las redes sociales, para que estas leyes de alguna manera fueran votadas? En el año 2013, la revista inglesa The Economist seleccionó a Uruguay como el país del año. Sí. No es menor, es un dato muy, muy significativo, que un pequeño país como el Uruguay, en la periferia del mundo, sobre todo para Europa, y más todavía para Asia, haya sido seleccionado como el país del año. Y las razones para que Uruguay haya sido seleccionado como país del año estuvieron muy, muy vinculadas a estas 3 leyes. No solamente fueron por estas 3 leyes, pero ellas incidieron mucho para esta distinción, llamémosle. Y
Y Uruguay sorprendió al mundo con estas leyes, con el matrimonio igualitario, con la ley de despenalización del aborto y la regulación de la marihuana. Y quizás sorprendió al mundo más por la tercera, por la de la marihuana, que las otras dos, aunque las otras dos también fueron muy, muy significativas. Y entonces nos preguntamos, bueno, así como nos podríamos haber preguntado, que no lo dije, pero son las preguntas que recorre el capítulo del fútbol, cómo Uruguay, un pequeño país de 3,5 millones de habitantes, haya ganado 4 campeonatos mundiales, esté en la elite del fútbol mundial, compita de igual a igual con Brasil, que tiene 200 millones, con Argentina, que tiene 40 millones. ¿Qué fue lo que hizo posible que Uruguay compitiese en el fútbol a ese nivel? Intento responder eso en el capítulo. Pero también me pregunto, ¿qué fue lo que llevó a que Uruguay fuera, en alguna medida, vanguardia en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y en tres leyes con estas tres leyes? ¿No? Fue claramente vanguardia con el tema del matrimonio igualitario en América Latina, también con el tema del aborto, y ni que hablar a nivel mundial con el tema de la marihuana, ¿no? El primer Estado-nación, el primer país que hace una regulación completa de la marihuana. Y ahí básicamente nos propusimos, o aparecieron 2 respuestas que podían explicar en parte esa pregunta de por qué en Uruguay esto. ¿Por qué pasó? ¿No? Claro. Y entonces ahí el primer vínculo importante es, bueno, el Uruguay ya fue en otro momento de la historia vanguardia en el mundo, estableciendo la ley de 8 horas de trabajo, estableciendo el divorcio por la sola voluntad de la mujer, aboliendo la pena de muerte. Esto fue a principios del siglo XX, con Valle. ¿No? Bueno, 100 años después, Uruguay es vanguardia de vuelta con estas 3 leyes. Parece que cada 100 años pasa algo. No estaremos para los próximos 100 a ver qué va a pasar. Entonces ahí jugando con, casualmente lo digo entre comillas, porque no creo que sea casualidad, el primer momento que Uruguay es vanguardia a nivel del mundo, constituyendo además como un primer estado de bienestar en el mundo a principios del siglo XX, fue Pepe Valle. Y con estas 3 leyes fue Pepe Mujica. Sí, tú lo decís. Entonces, los dos Pepes. La teoría de los 2 Pepes. Me causó mucha gracia cómo lo titulaste. La idea de fondo es la siguiente. Bueno, cuando un país o una institución logró determinadas vanguardias o determinados avances, la posibilidad de que vuelva a constituirse en vanguardia es más plausible que si no tuvo ese pasado. Entonces creo que hay una conexión entre las 2 cosas, y de hecho hay muchas veces que se argumenta en el siglo XXI con estas 3 leyes, haciendo el vínculo con lo que Uruguay logró a principios del siglo XX. Y la otra razón, que tú la mencionabas también hace un ratito, fue lo que llamamos la conexión generacional. Se dio una conexión entre ya personas adultas, mayores de 60 años, 70 años, que en su juventud se formaron en la década de los 60, ¿no? Y tenían estaban muy empapados de la idea de la libertad sexual, de la libertad de las drogas, ¿no? El mayo del 68, todo ese mundo de ampliación de las libertades. Y que se juntó con una generación muy muy joven, de menor de 30 años, ¿no? Y eso es lo que llamamos la conexión generacional, que permitió, creo, vincular lo que estaba ocurriendo hoy con demandas que ya tenían 30, 40 años atrás. Ahí fue la conexión. Estamos en el último minuto. No sé, te dejo para que cierres. Capaz que nos quedaron muchas cosas por tratar. Decir que el libro, yo no sé si lo dije, es de editorial Estuario. Yo digo porque es la editorial es claro, ahí está. El libro lo pueden conseguir de la audiencia en todas las librerías. Librerías, sí, por suerte sí. No sé, te dejo que cierres como tú quieras, algo que capaz que no hayamos dicho, que quieras cerrar de la nota con alguna cosa que no hayamos comentado del libro, o alguna reflexión que tú quieras hacer. Yo creo que en estos 7 capítulos intento hacerme preguntas.
lo principal para un científico y para un sociólogo es intentar formular buenas preguntas, ¿no? Y entre esas buenas preguntas vimos algunas ahora en esta conversación. Sí. Entonces, bueno, en el capítulo del fútbol me pregunto cómo se produce ese milagro uruguayo. A quien le interese el fútbol y lea el capítulo, quizá encuentre algunas respuestas que lo puedan convencer de por qué se dio lo que se dio en Uruguay con respecto al fútbol. Y lo mismo con cada uno de los capítulos. En el capítulo que hablamos recién sobre las 3 leyes, bueno, cómo el Uruguay logró ser distinguido con esta nominación del País del Año en 2013, con estas 3 leyes tan innovadoras en Occidente. Y hablamos un poco menos sobre 2 capítulos que tienen que ver con el tema de la cultura uruguaya. Sí. Y ahí me gustaría dejar una reflexión que es la siguiente. El Uruguay en el contexto regional no está del todo mal, ¿no? Todos los indicadores marcan que estamos bastante bien, a pesar de que los que vivimos en Uruguay sabemos que hay cosas que nos molestan mucho. Que hay que cambiar. Y que tenemos que cambiar. Y una de las cosas creo que tenemos que cambiar para pensar en un mejor desarrollo es algo que tiene que ver con la cultura. Le voy a poner un ejemplo que está en el capítulo que se titula Cambiar la mentalidad para alcanzar el desarrollo. Voy a poner un ejemplo muy concreto, es el tema de la educación, ¿no? Eso yo lo había marcado, ¿no? Ya sabemos hace un cuarto de siglo que tenemos un problema estructural muy muy fuerte con la educación, que tenemos que cambiar sí o sí. Y no logramos ponernos de acuerdo. Sí, ¿por qué no se logran los acuerdos esos estratégicos necesarios? Saben que tenemos que cambiarlo. Y hoy en día prácticamente los cambios que proponen, por ejemplo, todos los sectores políticos son más o menos los mismos. Van por el mismo lugar. Van por el mismo lugar. Entonces, tenemos una dificultad enorme para generar lo que yo llamo consensos para el desarrollo. Y no podemos demorarnos más. No. Hay que hacer un acuerdo multipartidario con gente de todos los partidos que ya piensan más o menos todos igual, y llevar adelante esa transformación que es absolutamente central, necesaria, que va a tener la legitimidad de todo el sistema político, y eso va a ser convincente para quienes se resistan o tengan que adaptarse con mayor esfuerzo a estas transformaciones, que son los docentes. Porque cambiar toda la educación implica que quienes imparten la educación tengan que cambiar su programa de estudio, su formación, etcétera. Pero también los docentes están de acuerdo en que hay que cambiar para este sentido. Entonces, no se puede demorar más. Es un poco como el tema, ¿te acordás de la patente única? Que estuvimos 20 años. Sí, es verdad. 20 años para hacer un acuerdo. Esto de la educación ya no puede esperar más. No, por eso. Entonces, y la cultura, no. Se han hecho, estoy de acuerdo contigo, se han hecho cambios, pero es necesario, y más en un año que venimos electoral. Bueno, esto va para todos, que nos escuchen. Se me fueron los minutos. Agradecerte, te espero en cualquier minuto que tengas, ratito. Me va a encantar volver a tenerte aquí en el programa. Un verdadero placer, Felipe Arocena. El gusto fue mío. Muchas gracias por la invitación y cuando quieras estoy de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una Vivencias.